bautismos. Así que vamos a orar y presentar este tiempo juntos en la palabra del Señor, y que el Señor pueda, aún en medio de nuestro cansancio, en medio de cualquier sean nuestros pensamientos, cualquier afán, podamos prestar atención a su palabra y ser edificados a través de ella. Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar juntos alrededor de tu palabra, Señor. Señor, te doy gracias por ministrar a mi corazón, a mi vida, a través de este versículo que estaré predicando en este día. Señor, gracias porque cada vez que lo leo, mi alma ha sido ministrada, y esta vez aún más, Señor. Te ruego que permitas que mis hermanos puedan ser edificados, Señor, confrontados y edificados a través de este sermón, Señor. No permitas que yo sea obstáculo para su edificación, sino que ellos puedan ser edificados, Señor, y no tan solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Y en el día de hoy, sobre todo, Señor, que podamos todos terminar adorándote, alabándote, Señor, a través de esta poderosa palabra, Señor. Permite que seamos tierra fértil y que esta semilla de tu palabra germine en nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Hubo un tiempo en donde Dios libremente tenía comunión con el hombre. Se podía escuchar la voz del Señor mientras se paseaba en el jardín del Edén. Adán, antes de la caída, antes del pecado, tenía la relación más íntima que un hombre jamás había podido tener con Dios. Dios habitó con Adán y Eva en el jardín de Edén. Cuando el pecado entró al mundo, destruyó no tan solo el Edén, pero también destruyó la relación entre Dios y el hombre creado. Se abrió un abismo entre Dios y el hombre. En ese momento, el humano debió haber sido expulsado de su presencia, su gloria y su poder para siempre. Pero Dios, que es infinito en amor, en su buena voluntad decidió acercarse al hombre, sacrificando un animal inocente, como nos narra el capítulo 3 en Génesis, y vistiendo al hombre con pieles para cubrir su vergüenza. Veíamos cómo había un deseo de relacionarse con el hombre. La relación, aunque fue afectada por el pecado, continuó. Así también vemos cómo escoge Dios a la nación de Israel más adelante. Y cuando estaban en el desierto, vemos cómo Dios en el camino, su presencia estuvo con ellos. Vemos ahí en Éxodo que nos narra que el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para guiarlos en la noche, para alumbrarlos, para que pudieran andar de día y de noche acompañados de la presencia del Señor. No quitó en ningún momento Dios de su pueblo la columna de nube y la columna de fuego. Esto es como un representante, esta columna de nube y columna de fuego, es como un representante de la presencia de Dios en la vida del pueblo. Era una sombra de lo que vendría. De hecho, más adelante en el libro de Éxodos, les mandó a levantar un tabernáculo en medio del desierto para que su presencia habitara en medio de ellos. Como nos narra en Éxodo 25:8, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. También les da instrucciones de hacer el arca del pacto, que sería un símbolo para el pueblo de la presencia de Dios en medio de ellos. Primero en el tabernáculo, pero luego esa arca estaría en el templo que fue construido para adorar a Dios. De hecho, si vemos aún como parte de la ley ceremonial del pueblo de Dios, Dios había establecido
3 fiestas que el pueblo debía celebrar, y una de ellas era la fiesta de los tabernáculos. En Levítico 23:41, Dios le da instrucciones al pueblo y le dice: así la celebración como fiesta al Señor por 7 días en el año será estatuto perpetuo para todas sus generaciones. La celebrarán en el mes séptimo. Habitarán en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos. Por estos días ellos tenían que ir a una zona y hacer tabernáculos y vivir tiendas, ¿verdad?, para poder vivir en ellas. Y miren, ¿para qué? Para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Era para que sus generaciones supieran y pudieran recordar lo que Dios había hecho y de que Dios era el redentor de su pueblo, que los libró de la esclavitud en Egipto. Que recordaran que fue Dios quien los sustentó en tabernáculos en el desierto y que es Dios quien moraba en medio de ellos. En cierta manera, cuando miramos de hecho el tiempo de Navidad, que celebramos el nacimiento de Cristo, sin duda no podríamos llegar a que fue diciembre 25, que lo hemos dicho anteriormente. Simplemente aprovechamos esa fecha para predicar lo que siempre hacemos, predicar a Cristo, y predicar en este caso sobre su encarnación. Pero cuando nosotros miramos las fiestas judías y tratamos de buscar una fecha más acertada sobre cuándo fue que nació Jesús, la mayoría de los teólogos dicen que probablemente debió haber sido entre septiembre a octubre, y precisamente ese era el tiempo en cuanto se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Que cuando Juan describe en Juan 1:14, lo que voy a leer en este momento, esto fue sin duda asombroso para aquellos que no conocían claramente sobre la divinidad de Cristo, pero aún asombroso para aquellos que la conocían. Juan escribe en el Juan capítulo 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es muy notable para un judío el vocabulario que utilizó Juan. Juan utilizó la palabra griega equivalente para tabernáculos. Y cuando dice el Verbo se hizo carne y luego dice habitó entre nosotros, la palabra ahí, si la tomamos del original, es tabernaculó. Hizo tabernáculo en medio de nosotros. Perdonen que no conjugué bien el verbo. Pero vemos cómo Juan pone esta palabra muy importante y significativa, y que fue lo que pasó, y fue el Espíritu Santo inspirando su palabra. Y vemos cómo hace una referencia a que y habitó y puso su tienda, puso su tabernáculo en medio de nosotros. Sin duda alguna, cualquier judío que escuchó eso, y más en un tiempo, haciendo conexiones en un tiempo donde probablemente nació el Salvador, sin duda eso sería algo asombroso, glorioso, como lo es hoy aún. Se podría inferir que el apóstol Juan asoció la encarnación de Jesús con hacer un tabernáculo. Toda la gloria radiante de Dios fue puesta en un tabernáculo para que Él pueda morar en medio de su pueblo. Ese tabernáculo del antiguo pacto que establecieron en el desierto era una sombra de lo que vendría. Aquel tabernáculo que fue construido para que la presencia de Dios estuviera con su pueblo, solo apuntaba al gran tabernáculo. Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús.
Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 11 al 12, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Ese es el gran tabernáculo, ese es el verdadero tabernáculo, donde todo lo demás apuntaba a ese gran tabernáculo que habitaría entre nosotros. Como en Colosenses 3:19 el apóstol Pablo escribe, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Como he dicho, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios morando con nosotros a través de la encarnación de su Hijo. Juan 1:14, ese versículo que he leído, que es un versículo conocido por todos, es un versículo, mis amados, que cambia todo. Es un versículo que cuando fue leído por primera vez fue sumamente escandaloso y hoy sigue siendo escandaloso. Para muchos es escandaloso. Es algo asombroso como nada en la historia de la humanidad será tan asombroso. No hay nada, mis hermanos, que sea más asombroso. El Verbo se hizo carne. Porque no podemos desconectar, debería decir, ese primer versículo y el segundo versículo de este versículo. Porque nos narró, como hemos visto en las predicaciones anteriores, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y ahora leemos el 14, dice el Verbo, el Eterno, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, se hizo carne. Poco me faltaría para caerme aquí muerto, hermanos, escuchando esas palabras tan grandes. El Verbo se hizo carne. Este versículo es lo más asombroso posible en la mente humana. Por eso es que es tan escandaloso para muchos. Por eso es que muchos lo traducen incorrectamente, porque no pueden sostener en sus mentes entenebrecidas, dañadas, que el Dios eterno esté en la presencia de los humanos. Aún Salomón, con toda su sabiduría, cuando construye el templo en medio de la oración, se percata y hace una pregunta teológica muy acertada ante esa grandeza de Dios que está experimentando, y dice en 2 Corintios 6:18, pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? ¡Wow! ¡Qué pregunta, hermanos! Sin duda sabemos que fue el Espíritu Santo. Salomón, en toda su sabiduría, habiendo conocido al Dios verdadero, habiendo construido un templo para adorar, habiendo tenido la experiencia de adoración del templo, dice, pero es que este templo no lo puede contener. ¿Cómo será posible? ¿Morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? Esto es una pregunta que viene de un hombre que ha visto la majestad, la gloria de Dios, y ha visto sus tinieblas, su maldad, su caída. Si esto no nos asombra, es porque no hemos entendido su santidad y nuestra maldad. Dice, si los cielos y los cielos
no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado, dijo Salomón. Aún Juan, dando testimonio más adelante, que predicaremos de este versículo más adelante, el 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De este versículo es la verdad que más allá de las palabras, se podrá hablar mucho de Él, se podrá predicar mucho de Él, enseñar mucho acerca de este versículo, pero no lo suficiente para que nuestras mentes humanas puedan entender tan grandeza. Aún en el cuerpo glorificado estaremos aprendiendo sobre esto. El cuerpo de Cristo glorificado con sus marcas, en sus manos, en su costado, en sus pies, nos recordará eternamente todo el tiempo. Nos recordará este versículo: el Verbo se hizo carne. Tendremos el cuerpo de Cristo por la eternidad con Él. Y cada vez tendremos que aprender más de la encarnación. Nunca se hablará lo suficiente de esto. En este versículo, cada vez que lo leamos, mis hermanos, debemos quedar con asombro. Tu corazón debe palpitar diferente. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta es la esperanza más grande para el ser humano, pero también es lo más aterrador para el ser humano. El Dios santo, 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 decir que tomaría carne y estará entre nosotros. Cuando a los judíos le daba terror decir el nombre de Dios, y ahora Juan les está diciendo que tomaría carne y estaría entre nosotros. Esto nos muestra algo muy importante, amado. Dios es misericordioso. Dios es lleno de gracia, hermanos. Porque si Dios no es misericordioso, fuera lo más terrible que pasaría. La humanidad hubiera sido totalmente consumida. Y el apóstol Juan, a través de este versículo, escandaliza nuestro ser en lo más profundo de nuestro interior, con la promesa de todas las generaciones de que Dios habitaría entre nosotros, y nos presenta esta realidad de la encarnación del Verbo. También nos presenta la gloria de ese Verbo encarnado, y finalmente veremos la plenitud de ese Verbo que habitó entre nosotros, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y en nuestro primer punto que vemos en este texto, que lo vemos en esa primera parte, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vemos la encarnación del Verbo. En los primeros siglos de la existencia de la iglesia primitiva, a causa de los ataques y las herejías en cuanto a la persona de Cristo, la iglesia tuvo que presentar defensa por la doctrina de la verdadera encarnación. En ese tiempo se plantearon muchas enseñanzas erróneas sobre lo que conocemos como la unión hipostática. Y no se preocupe, eso no es una comida, no tenga problema, no estoy hablando de comida. Es un término que utilizamos para explicar la unión en Cristo de las naturalezas humana y divina. Algunos argumentaban entre esas herejías que Jesús no tenía un espíritu humano, sino que su espíritu divino se unió con el cuerpo humano. Otros argumentaban que el espíritu divino de Cristo entró en el Jesús hombre en su bautismo y lo dejó antes de su crucifixión. También es una herejía. Otra herejía, por otros, decía que Jesús fue un ser creado y por lo tanto inferior a Dios el Padre. Otra herejía. También otros
Decían que veían en Jesucristo a dos personas separadas, una humana y otra divina. De acuerdo con esas enseñanzas, Jesús era un hombre en quien Dios habitaba. Pero estas perspectivas sin duda niegan la divinidad de Cristo y no son verdad según la Escritura. La iglesia verdadera rechazó estas herejías y asumió la perspectiva bíblica de Jesús como el Dios hombre. Aún en el concilio de Calcedonia, en el 451, declaró oficialmente, y me encantaron unas palabras que citan, las utilizó Justo González en el libro Historia del Cristianismo, y voy a citarlas. Esto es un tema tan importante que no quiero fallar en ninguna de las palabras. Y Justo tomó las palabras del concilio que resolvió esta situación a nivel de iglesia. Dice el concilio en cuanto al tema de la encarnación, y cito: siguiendo pues a los santos, enseñamos todos a una voz que ha de confesarse uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de alma racional y cuerpo, consubstancial al Padre según la divinidad y asimismo consubstancial a nosotros según la humanidad, semejante a nosotros en todo pero sin pecado, engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad y en los últimos días y por nosotros y nuestra salvación, de la Virgen María, la Madre de Dios según la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo y Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación y sin que desaparezca la diferencia de las naturalezas por razón de la unión, sino salvando a las propiedades de cada naturaleza y uniéndolas en una persona e hipostasis, no dividido, partido en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo y Señor Jesucristo, según fue dicho acerca de Él por los profetas de antaño, y nos enseñó el propio Jesucristo y nos lo ha transmitido el credo de los padres. Como he dicho, una cita de Justo González acerca de la conclusión del concilio de Calcedonia en cuanto a la encarnación de Cristo. Hermanos, todavía el ataque a la doctrina de la encarnación no ha terminado. Esta es la doctrina más atacada, activa y pasivamente, ya que es atacada también por la ignorancia de parte de aquellos que aún han sido salvados por Cristo. El apóstol Juan fue claro en sus epístolas en cuanto a que la perspectiva verdadera de Jesús como divino y humano era una señal esencial de la salvación. Fíjese cómo el apóstol Juan escribe en Primera de Juan 1 al 2. Dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del Verbo de vida, y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Pero continúa en su carta en el argumento y dice en Primera de Juan 4:1 al 3: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Y miren cómo se prueban los espíritus, a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Aún en su segunda epístola vuelve y toma el tema en el versículo 7 y dice: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Mis amados y aún amigos que están aquí hoy, ¿por qué no debemos prestar nuestro oído
a las doctrinas de los testigos de Jehová, de los mormones, de los unicitarios, del movimiento de raíces hebreas, porque su doctrina acerca de Cristo está errada. No hay nada bueno en esas religiones que acabo de mencionar, absolutamente nada bueno. Y usted dirá, bueno, pero es que ellos tocan las puertas. No, no hay nada bueno. Están dispensando mentiras. No hay nada bueno. No estoy atacando a las personas. Nosotros debemos predicarle a esas personas. Estoy atacando lo que creen. Claro que hay gente que trabaja ahí, que hacen cosas y a lo mejor algunas con buenas intenciones. Pero lo que están dispensando es un error, es una doctrina de demonio. Y si la doctrina de la encarnación está errada, todo está errado. Es un edificio que va a colapsar. Es un edificio levantado que no puede soportar peso. ¿De qué sirve? Se va a derrumbar. La doctrina de la encarnación es esencial, es fundamental para el cristianismo. Aquí vemos cómo el apóstol Juan utiliza la palabra carne, y esta es una palabra muy utilizada en la Escritura, y su significado sin duda necesita contexto porque hace referencia también a cuando somos carnales y estamos viviendo las cosas del mundo, alimentamos la carne. También, ¿verdad? Pablo la utiliza mucho en ese contexto, pero en este caso Juan está haciendo referencia no a eso definitivamente, porque está hablando del verbo, que es sin pecado. Está hablando de la carne humana. Está hablando de la carne humana. Es inimaginable para los lectores de Juan decir que Dios ha elegido ser parte de su creación. Dice MacArthur acerca de este versículo, esta es la declaración bíblica más concisa de la encarnación. Expresan el hecho real de que Dios asumió la humanidad en la encarnación. Lo infinito se hizo finito, la eternidad entró en el tiempo, lo invisible se hizo visible, el Creador entró en su creación. Amados, Jesucristo, el verbo final para la humanidad fue hecho carne, refiriéndose a ser un hombre físicamente y un hombre como cualquier hombre sin pecado. Aquí Juan afirma la completa humanidad de Jesús. Un evangelio sin la humanidad de Jesús es un evangelio falso. Aquí vemos aún esta palabra que la hemos visto anteriormente, ginomai, fue hecho. Vemos la diferencia y vemos cómo ahora Juan sí utiliza esta palabra, pero no para referirse al que el verbo fue creado, fue hecho. No, para referirse que lo que ya existía, el eterno, ahora tomó materia, se hizo carne. Pero no está esto para nada diciendo que se hizo completamente hombre en la encarnación y dejó su divinidad. Para nada está diciendo eso. No fue que dejó de ser verbo eterno cuando se hizo hombre. Se hizo hombre y completamente Dios. Pablo escribió a Timoteo en cuanto a la encarnación y le dice en primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vemos aquí esta palabra, y habitó, tabernaculó, estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros, puso su tienda. Ese tabernáculo que era el lugar de alabanza, de sacrificios, lugar de la presencia de Dios, era el centro de adoración. Vemos ahora cómo Jesús es ese tabernáculo para la humanidad, pero realmente y en especial para su pueblo.
No solo se hizo hombre, el Hijo Eterno también habitó entre los hombres. Eso literalmente significa vivir en una tienda. Él tomó todos los atributos esenciales de la humanidad, porque nos dice en Filipenses que fue hecho semejante a los hombres. Nos dice también en Hebreos que participó de carne y sangre, ¿verdad? Cuando dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de la carne humana, el cuerpo, Él también participó de lo mismo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Debía ser en todo semejante a los hombres, para poder ser nuestro sustituto en la cruz. Dice en Hebreos 2:17, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, y en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús es ese tabernáculo, montó su tienda entre nosotros. Y vemos ahora en Juan capítulo 14, cómo a través del Espíritu Santo Él mora en nosotros. Me gustaría que fuera conmigo a Juan capítulo 14. Y vemos cómo, hablando acerca del Espíritu Santo, empieza en el capítulo 14, en el versículo 2, dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Está hablando Jesús, que está con sus discípulos, y dice, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. El plan de Dios para la vida del creyente es vivir en su presencia. Nosotros vivimos hoy en su presencia por la persona del Espíritu Santo morando en el creyente. Y lo que nos espera es seguir viviendo en su presencia junto con Él para siempre. Y dice más adelante en el 23, ellos hablan de muéstranos el camino, no sabemos el camino, muéstranos al Padre. Y Él dice, han estado conmigo, ¿cómo necesitan ver al Padre si me han visto a mí? Estoy parafraseando, y dice el 23, el versículo 23 nos dice del capítulo 14, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. El Verbo encarnado habitó entre los hombres. El Verbo, cuando recibimos por fe a Cristo, mora en nosotros. Y el Verbo vendrá a buscarnos y estaremos para siempre con Él. Gloria sea su nombre. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la gloria del Verbo. Hemos visto su gloria, aquellos que estamos en Cristo. Cristo reveló su gloria. Esta palabra doxa nos habla de algo que merece gloria, que merece honra. Vemos ahí y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan testifica, cuando miramos a Cristo, vimos su gloria. Se refiere Juan a que entendieron, percibieron la gloria de Dios en Cristo. Como nos dijo el apóstol Pablo en Colosenses, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. A pesar de que Jesús manifestó la gloria de Dios con claridad durante su vida terrenal, tengo que decirles que aún estaba autorrestringida por su carne humana. Pero Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos de la transfiguración, donde dice en Mateo, delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz.
Y como había leído en Primera de Juan capítulo 1, Juan da testimonio de su gloria, de esa gloria del unigénito. Dice que lo que existía desde el principio lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos. Vemos aquí un testigo de Cristo, un testigo de la gloria de Cristo. Dice, la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y la anunciamos a ustedes, la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Pero no tan solo Juan, el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:16 dice, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, dice Pedro, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Ellos fueron testigos de la gloria del Verbo. Ellos fueron testigos de los atributos divinos de Cristo, de la verdad, de que Él es la verdad, de que Él es amor, es gracia, es poder, es santo, santo, santo. Jesús manifestó la misma gloria que el Padre. Cuando lo llaman el unigénito, ese término monogenes, no implica que Jesús fue creado para nada, sino que implica que es el único en su clase. El término no se utiliza, ese término unigénito no se utiliza y no se refiere para hablar del origen de una persona, como lamentablemente muchos herejes pueden utilizar ese término para eso. Ese término distingue a Cristo como el único Hijo de Dios, a diferencia de los creyentes que somos hijos de Dios en otro sentido. Él es el único en su clase. Nosotros estamos en la clase de pecadores. La vida cristiana, mis hermanos, es mirar a Cristo y ver la gloria de Dios. Una pregunta importante. ¿Qué tú ves cuando miras a Cristo? ¿Qué tú ves cuando conoces más de Cristo? ¿Qué ves? Porque los apóstoles, como Juan, estaban dando testimonio que cuando lo vieron, dice que vieron su gloria. ¿Qué estamos viendo nosotros cuando vemos a Cristo? Un verdadero cristiano mira la gloria de Dios. Eso revela realmente si eres creyente. La pregunta es cómo miras a Cristo. Si lo miras como un hombre más, revela que no eres creyente. Si lo miras como un profeta, solo un profeta, no eres creyente. Pero aquellos que miramos a Cristo y vemos su gloria como gloria del unigénito de Dios, solo eso es una verdad revelada por el Espíritu Santo. La gloria de Cristo es revelada en que Él envió a su Hijo para salvar al perdido. Es la gloria de Dios haber enviado a su Hijo para salvación, porque Dios es Salvador. Isaías 42:8 nos dice el Señor, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Pero más adelante en el 43, en el versículo 3 y una porción un poquito más extensa, nos dice, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Le dice en el versículo 10, ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado. No hay entre ustedes Dios extraño. Ustedes pues son mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Aún desde la eternidad yo soy,
y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿quién lo revocará? Dios es el Salvador y su gloria no comparte con nadie, mis hermanos. Dios no comparte su gloria con nadie. Y aquí nos está hablando de este verbo encarnado, este verbo lleno de gracia y de verdad, este verbo que es el Salvador. Y Dios nos acaba de decir en Isaías que Él no comparte su gloria con nadie. Nos acaba de decir en Isaías que fuera de Él no hay salvación. Sin duda alguna, el verbo es Dios. Porque los discípulos vieron su gloria. Vemos el tercer punto que vemos en esta última parte del texto. Nos dice que lleno de gracia y de verdad. Eso nos muestra la plenitud del verbo, la plenitud del verbo. El verbo nos revela gracia y verdad. Cada uno de nosotros es lo que necesitamos, gracia y verdad. Necesitamos la verdad de quién es Cristo, pero necesitamos también gracia. La plenitud de Cristo, ahí esa palabra lleno, habla de plero, por eso utiliza esa palabra plenitud. Está lleno, completado, completamente. De lo que Cristo está lleno es de gracia y verdad. La ley a la verdad nos muestra nuestro pecado. Y la gracia es dada para salvarnos de nuestro pecado. Es esa ley que nos muestra nuestra maldad. Esa verdad nos muestra nuestra maldad. Por eso cuando Cristo caminó entre los hombres, podíamos ver la maldad de los hombres. Porque Cristo es la verdad y revela la mentira, revela la falsedad. Pero Cristo es lleno de gracia. Y dio aquello que no merecían a pecadores. Es la gracia que compró nuestra salvación. Es la gracia que nos sostiene. Hermanos, todo lo relacionado a nuestra salvación es acerca de la gracia. Aún la santificación es acerca de la gracia. Hoy Dios está dispensando su gracia en su pueblo. Y hoy Dios está dispensando también gracia para salvación para aquellos que están perdidos. Todo acerca de Cristo es acerca de la verdad. Y todo acerca de nosotros es acerca de su gracia a nosotros. La verdad y la gracia, mis hermanos, siempre van juntas. Pilato le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Pero había un corazón que no quería conocer qué es la verdad. Solo hizo una pregunta para zafarse del problema en que estaba. Pero nosotros sabemos que la gracia de Jesús podía salvarlo como pecador, pero su corazón estaba endurecido. Jesús, mis hermanos, es la revelación de toda la verdad. Fue Él mismo quien dijo, yo soy la verdad. Aún en el concilio de Jerusalén, que lo vemos en Hechos 15, nos dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, los creyentes judíos serán salvos de igual modo que los gentiles. Aún Pablo nos habla de esto en Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Efesios también el apóstol Pablo nos habla que nos ha perdonado nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Nos dice más adelante en el capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Solo hay salvación donde está la verdad y la gracia de nuestro Señor. Pero necesitamos la verdad de Dios. La verdad de Dios nos conduce a ver nuestra maldad y a pedir misericordia y a poner nuestra fe en el Señor. Jesucristo es la expresión total de la gracia de Dios. Jesucristo es la expresión total de la verdad para salvación.
Y por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos su verdad expresa en el Nuevo Testamento. En Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Él es la verdad. Y dice más adelante en el Evangelio de Juan, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero advirtió también, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquellos que ignoran o rechazan la enseñanza, la palabra de Cristo, solo están engañados. Porque Cristo dijo claramente, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Todo aquel que niega al Hijo, nos dice el apóstol Juan en su epístola, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Quienes rechazan la revelación de Dios en Jesucristo están perdidos. Él provee, mis hermanos, todas las necesidades de su pueblo. Su presencia está con nosotros, su gracia es abundante cada día, su gracia es inagotable. La gracia de Dios continúa en un flujo que no termina. La gracia y la bondad y la verdad resaltan la bondad del carácter de Dios y en especial con la salvación. Dios desplegó su verdad cumpliendo su promesa de habitar con su pueblo. Desplegó su gracia a través del Salvador y estableciendo su tienda entre nosotros pecadores. Las Escrituras enseñan que la salvación se alcanza completamente por creer la verdad de Dios en el Evangelio, por medio de esa gracia salvadora de nuestro Señor. Aquellos que nos acompañan hoy y serán testigos de estos bautismos que tenemos en el día de hoy, que no conocen al Señor, que tienen corazones endurecidos, que no han entregado sus vidas a Cristo, lo más aterrador que puedas pensar y te debes llevar hoy es que el Verbo habitó entre nosotros. Y todavía habita en aquellos que han procedido a la fe en Él. ¿Has meditado en esto? Una vez me acuerdo que siendo franquiciado de una multinacional, una vez salgo de viaje y recibo una llamada. Recibo una llamada de mi asistente y me dice, el CEO de la compañía está aquí en la oficina. Una multinacional, un CEO, usted es un operador de una sola oficina, ellos representan miles de oficinas. Yo le dije bromeando, ¿me estás bromeando? Y me dijo, no, el CEO está en la oficina. Por un momento mi corazón dejó de palpitar, porque sé que en esos días estaban haciendo esas inspecciones para ver la calidad de todos los servicios y todo eso. Y yo sabía que habían cosas que no estaban ordenadas. Porque como todos siempre tenemos cosas por ordenar. Y el CEO de la compañía estaba ahí. Entró en mi oficina, pasó el día en mi oficina, yo no estaba en la oficina. El corazón definitivamente se me detuvo en ese momento y solo tuve que orar y decir, Señor, tú conoces todas las cosas. Gracias, Señor. Confía en el Señor. Ese CEO está en un piso 18, en una torre alta, que ante los ojos de los hombres parece gloriosa, ¿verdad? Ante los ojos de los hombres parece, wow, eso es lo más alto que tú puedes llegar, con un mega salario, tienes tanta gente que te responde. Y ese CEO salió de su oficina y fue a mi oficina, un pecador, fue a la oficina de otro pecador y yo me sentí aterrado. Yo quiero que entiendas algo. Aquel
creador de todas las cosas, lleno de gloria y majestad, dejó su lugar y vino y habitó entre nosotros. Eso es amén para aquellos que estamos en Cristo. Pero si tú estás aquí hoy y no conoces a Cristo, eso es lo más aterrador que tú has escuchado en tu vida. Él conoce tus tinieblas. Él estuvo en un cuerpo como el que tú estás. A Él no le podrás esconder nada en el día del juicio. Tu vida está expuesta completamente delante de Él. Arrepiéntete hoy. Ven con nosotros los que hemos visto su gloria. Cae delante de Él, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que Él es santo, sublime. Ven delante de Él, arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida a Él hoy. La presencia de Él siempre estará contigo, por siempre. Y mis hermanos, aquellos que hemos procedido a la fe, esta es nuestra esperanza. El apóstol Juan en Apocalipsis 21:1 nos dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. A veces vivimos y sentimos como que la presencia de Dios no está con nosotros, hermanos. A veces las lágrimas y las aflicciones nos hacen olvidar que Dios está entre su pueblo. Dios está en su pueblo a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. La iglesia es el pueblo del Señor, la amada de Cristo, y Él está preparando morada para nosotros. Descansemos en que Dios desde el principio ha morado entre su pueblo, ha habitado, ha hecho su tienda entre nosotros. Y hoy Dios está con nosotros. Descansemos en esa gran verdad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es eterna, tu palabra es poderosa, Señor. Te ruego que nos permitas meditar en ella de día y de noche, y que podamos ser exhortados, Señor, en nuestros corazones a vivir en tu presencia cada día de nuestra vida, Señor. Señor, también te presentamos estos bautismos que tendremos, que son evidencias, Señor, de hombres y mujeres que han entregado su vida a ti, Señor. Hombres y mujeres que han visto tu gloria, gloria como del unigénito, que han experimentado tu gracia y tu verdad. Gloria sea tu nombre, y que tu nombre sea exaltado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.